Que tenemos rápidamente, vamos a las preguntas y respuestas y luego de eso entonces la despedida. Voy a pedir al hermano Richard Barnes que nos acompañe. You mentioned that we teach our children to pray to Jesus, but Jesus teaches us to pray to the Father in his name. Can you elaborate more on this? Is it sinful to pray to Jesus or to the Holy Spirit? How can we better teach our children to pray using the correct grammar? La pregunta es, el caballero Dr. McGraw mencionó que le enseñamos a nuestros hijos a orar a Jesús, pero Jesús nos enseña a orar al Padre en su nombre. Si pudiera elaborar un poco en esto, ¿es pecado orar a Jesús o al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos a orar usando la gramática correcta? As I mentioned, prayer is an act of worship. So we can worship any and all three persons. Do you want me to? Yeah, no. Como mencioné, orar es adorar. Y podemos adorar a Dios en cualquiera de las tres personas. ¿Aló? En cualquiera de las tres personas. That means we can pray to the Son and to the Spirit. Eso quiere decir que podemos orar al Hijo y al Espíritu. But when we pray to the Father through the Son in the Spirit, pero cuando oramos al Padre mediante el Hijo en el Espíritu, we actually worship all three. En realidad adoramos a las tres personas. So it can be good to pray to the Son. Puede ser bien orar al Hijo. And also be good to thank the Holy Spirit for his work. Y es bien agradecer al Espíritu Santo por su obra. But when we pray our Father, pero cuando oramos Padre nuestro, we are looking at the Father as the origin of every blessing. Estamos viendo al Padre como el origen de toda bendición. And when we pray in Jesus' name, y cuando oramos en el nombre de Jesús, we recognize we have no blessing apart from Christ. Reconocemos que no hay bendición aparte de Jesús. And when we pray in the Holy Spirit, y cuando oramos en el Espíritu Santo, we depend on the Holy Spirit as God. Dependemos sobre o en el Espíritu Santo como Dios. To work in us by divine power. A obrar en nosotros mediante poder divino. So by praying to the Father through the Son in the Spirit, así que orando al Padre mediante el Hijo en el Espíritu, we're depending on the appropriate work of every person. Estamos dependiendo en la obra apropiada del Dios Trino en sus tres personas. Yeah. There's another question. No, you're fine. Oh, okay. I loved when you taught about the baptism being about God giving us his family name, God showing us his love. How can we use the baptism to re-evangelize children of the covenant that are living in rebellion to the covenant? Me gustó mucho cuando usted enseñó del bautismo siendo una manera que Dios nos da su nombre de familia. Dios mostrando su amor. ¿Cómo podemos usar el bautismo para reevangelizar los hijos del pacto que están viviendo en rebelión al pacto? Well, baptism does not change the heart. Bautismo no cambia el corazón. But baptism does make a permanent difference in our lives. Pero el bautismo sí hace una diferencia permanente en nuestras vidas. So we could say there's no turning back after baptism. No hay un regreso después del bautismo. So someone could be a believer or a non-believer. Así que alguien ser creyente o no creyente. Or apostate. O apóstata. And someone who is apostate was baptized. Y uno que fue apóstata fue bautizado. But turns away from the Lord. Pero se aparta del Señor. But baptism means God's name is still on them.
Ese bautismo significa que el nombre de Dios todavía está sobre él. So maybe we could think of their baptism like wearing a sermon. Podemos pensar del bautismo como abrigarse con un sermón. So the baptism is saying that the Lord put his name on them, El bautismo dice que Dios puso su nombre sobre él and the Lord is always calling him back. y el Señor lo está llamando que regrese. A good friend of mine who's a pastor in Texas, Un buen amigo mío, pastor en Texas, every person he met was baptized. cada persona que él conoció o que era introducido era bautizada. And this is true whether or not they understood the gospel. Y esto es cierto aunque entendieran el evangelio o no. And he started asking people, have you been baptized? Y él empezaba a preguntarle a las personas, ¿has sido bautizado? And almost every time they said yes. Y casi siempre respondían sí. And he would tell them, do you know that's why we're having this conversation? Y él les respondía, ¿sabes que es por eso que estamos teniendo esta conversación? God laid his claim on you, Dios puso su reclamo sobre ti and God is calling you to believe in Jesus Christ. y Dios te está llamando a que creas en Jesucristo. So any baptized person, Cualquier persona bautizada, we should use their baptism to call them to repentance and faith. hemos de usar su bautismo a llamarlos al arrepentimiento y la fe. Just as baptism for all of us Al igual que el bautismo en todos nosotros, continues to drive us to faith and repentance. continúa llevándonos al arrepentimiento y la fe. So baptism is saying the same thing to every baptized person. El bautismo está dándole el mismo mensaje a toda persona bautizada, Even if that person doesn't believe like they should. aun si esa persona no cree debidamente. ¿Cómo ver la Trinidad en el Antiguo Testamento? How do we see the Trinity in the Old Testament? I knew someone was going to ask this one. How do we see the Trinity in the Old Testament? The easy answer is I wrote a book called A Mystery Revealed. La respuesta fácil es, yo escribí un libro llamado El Misterio Revelado, Which presents 31 meditations on the triune God. que presenta 31 meditaciones en el Dios Trino, And about a third of the book is Trinity in the Old Testament. y como una tercera parte del libro es la Trinidad en el Antiguo Testamento. All I can do is give you a few ideas now. Lo que puedo hacer ahora es darle algunas ideas. The Bible has one author, namely God, La Biblia tiene un autor, Dios, and it's one unified book. y es un libro unificado. But like any good book, Pero como cualquier buen libro, the author knows where he's going with the story. el autor sabe hacia dónde se dirige con su historia. So in a way, the Bible is like finishing a book that's best reread. La Biblia es como terminar un libro que es bueno releer. So when you get to the end of a good story, you appreciate the details better because you read the end. Así que cuando llegas al final del libro, aprecias mejor los detalles porque has llegado al final. So the Old Testament reveals the same God as the New Testament, El Antiguo Testamento revela el mismo Dios que el Nuevo Testamento, but not with the same detail as the New Testament. pero no con los mismos detalles del Nuevo Testamento. And as B.B. Warfield once said, Como dijo B.B. Warfield una vez, the Old Testament is a well-furnished room that's dimly lit. el Antiguo Testamento es una habitación muy bien amueblada, pero con poca luz. And in the New Testament, we see the same furniture, En el Nuevo Testamento vemos los mismos muebles, but in better light. pero en mejor luz. And so when we go back and reread the Bible, Y por lo tanto, cuando regresamos y releemos la Biblia, we see hints of the Trinity. vemos indicaciones de la Trinidad. So in the beginning, God spoke, En el principio, Dios habló and the Spirit of God hovered over the deep. y el Espíritu
se movió sobre las aguas. So God created through his word by his spirit. Dios creó mediante su palabra por el Espíritu. And then we can compare Genesis 1 to John 1. Y podemos comparar Génesis 1 a Juan 1. And we see that the word was the Son. Y vemos que el verbo, la palabra, era el Hijo. And I could add details with the Spirit. Y se puede añadir detalles para el Espíritu. And we see something like this in Isaiah, for example. Vemos algo así en Isaías, por ejemplo. You hear about the Lord, the servant, the Spirit. Uno lee del Señor, el sirviente, el Espíritu. Or Isaiah 59. O Isaías 59. The Lord sends the Redeemer to Zion. El Señor manda el Redentor a Sion. And he puts his word and spirit in our hearts. Y pone su palabra y su espíritu en nuestros corazones. And the hearts of our children and children's children. Y en los corazones de nuestros hijos y los hijos de los hijos. So in the New Testament we see that the Lord, the servant, and the Spirit. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor, el servidor o serviente y el Espíritu Our Father, Son, and Spirit. son Padre, Hijo y Espíritu. So the Trinity is revealed in the Old Testament, but not as clearly as the New. Así que la Trinidad es revelada en el Antiguo Testamento, pero no tan claramente como el Nuevo Testamento. Encarnación del Hijo como la encarnación del Hijo, cómo cambió la relación. Bien, in the incarnation of the Lord of the second person, how did that change the relationship? It's a very difficult question, Una pregunta difícil, and you're not the first person to ask it. y no eres la primera persona que la pregunta. I think we would have to say that God himself does not change, Hay que decir que Dios mismo no cambia, and the incarnation was a change in the creature, but not in God. La encarnación fue un cambio en la criatura, pero no en Dios. In other words, the Son didn't become less God or a different God when he became man. O sea, el Hijo no fue hecho menos Dios cuando se encarnó en But hombre, he took a true humanity. pero sí tomó verdadera humanidad. So in his deity, Christ is uncreated, En su deidad, Cristo no es creado, o sea, no fue creado. in his humanity, he's a creature. En su humanidad es una criatura. His divine nature can't change, his human nature changes. Su naturaleza divina no puede cambiar, su naturaleza humana cambia. God the Son cannot suffer, Dios el Hijo no puede sufrir, but he became man to suffer and die. pero se hizo hombre para sufrir y morir. The Son cannot submit to the eternal Father, El Hijo no puede someterse al Padre eterno, but he became a human being so that he could be made under the law. pero se hizo un ser humano para ser puesto bajo la ley. So the change is not in the eternal God, but in the humanity of Christ. Así que el cambio no es en el Dios eterno, sino en la humanidad de Cristo. The part that we can't fully answer La parte que no podemos contestar de lleno is what the personal union between the two natures of Christ is like. es qué es la unión de las dos naturalezas en Cristo. ¿Cómo es eso? Eso no lo podemos explicar completamente. It's easier to say what these things don't mean than what they do. Es más fácil decir lo que estas cosas no significan que lo que sí significan. So we have to say God doesn't change, Tenemos que decir Dios no cambia, humanity does, la humanidad sí cambia and the eternal Son took a true human nature. y el Hijo eterno tomó humanidad verdadera. So the Trinity remains unchanged, La Trinidad permanece sin cambio, but the humanity of Christ is the humanity of God the Son. pero la humanidad de Cristo es la humanidad de Dios el Hijo. And his obedience, suffering, and death are in his humanity. Y su obediencia, sufrimiento y muerte son en su humanidad.
Sí, ¿cómo afectó la relación entre las tres personas de la Trinidad? O sea, la encarnación. Okay. Similar. Yeah, very similar. How did this affect the relationship between the three persons of the Trinity? I think you've answered that, but go Yeah, ahead. well, I mentioned that the Son is all that the Father is except Father. I'm sorry. The Son is all the Father is except Father. Sí, al principio él mencionó que el Hijo es todo lo que es el Padre menos ser Padre. And the Spirit is all that the Father and Son are except Father and Son. Y el Espíritu es todo lo que es el Padre y el Hijo, excepto Padre e Hijo. So the Son is the same God as the Father, Por lo tanto, el Hijo es el mismo Dios que el Padre, but not the same person as the Father. pero no la misma persona que el Padre. So the divine nature did not become man. Así, la naturaleza divina no se hizo hombre, The person of the Son became man. la persona del Hijo se hizo hombre. So the Father and the Spirit did not become incarnate. El Padre y el Padre y el Espíritu no fueron encarnados. So how does this affect the relations between the persons? ¿Cómo afecta esto la relación entre las personas? The one God is still three persons, Dios sigue siendo tres personas and the Son became man when none of the other persons did. y el Hijo se hizo hombre cuando ninguna de las otras dos personas se hizo hombre. So the relation of the persons to each other is the same, La relación de las personas las unas a las otras es la misma. the relation of the Son to human nature is different. La relación del Hijo a la naturaleza humana es diferente. And probably through translation, I don't know that I can add much more than that. No, quizás no puede añadir mucho más a eso. Naturaleza de Cristo y si el Hijo está limitado con relación que las otras dos personas de la Trinidad. As I'm understanding, is the nature of Christ, and is the Son limited in relationship to the other two persons of the Trinity? It's a related question. I'm not sure I know if I know what limited means here. ¿Qué quiso decir con limitado? Hermano, por favor. Sí. The second person of the Trinity, the Son. He's incarnate with two natures. Is he limited more than the other two persons of the Trinity? No. 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 I'm trying to think of what to add to that. No, I mean he's. I think the difficulty in thinking about Jesus Christ La dificultad cuando se piensa en Jesucristo is he's a divine person with a human nature. es que es una persona divina con una naturaleza humana. So Jesus is not a human person. Por lo tanto, Jesús no es una persona humana, He's a divine person, es una persona divina. and Christ's humanity is the humanity of God the Son. Y la humanidad de Cristo es la humanidad de Dios el Hijo. So what this means is not that the Son is limited. Esto no quiere decir que el Hijo está limitado. What it means is the Son is everywhere present and locally limited. Lo que sí significa es que el Hijo está presente en todo sitio, pero localmente limitado. The Son knows all things, but not the day or the hour of his return. El Hijo conoce todas las cosas, pero no el día y la hora de su regreso. The Son cannot suffer, but he died on a cross. El Hijo no puede sufrir, pero murió en la cruz. The Son submits to no one, but he obeyed the Father. El Hijo se somete a nadie, pero obedeció al Padre.
The Son prays to no one, but he prayed to the Father. El Hijo ora a nadie, pero oró al Padre. He received worship and he worshiped God. Él recibió alabanza y él alabó al Padre. And in all of these pairs that I'm giving you, Y estas parejas que estoy presentando, the first list he has in common with the Father and the Spirit. la primera parte de la comparación, él tiene en común con el Padre y el Espíritu. The difference is not that he limited deity, La diferencia no es que está limitado en su deidad, but he added humanity. es que añadió humanidad. So the humanity is limited because it's a creature, Por lo tanto, la humanidad está limitada porque es criatura, but the divinity is unlimited because it's God. pero la divinidad no tiene límites porque es Dios. Okay. Okay, can I see the doctrine of divine simplicity in the Lord's Prayer? If yes, can you teach? Can this be? If yes, can teach in a sermon? I guess the question is, if yes, can this be taught in a sermon? Yeah. ¿Puedo ver la doctrina de la simplicidad divina en el Padre Nuestro? Y si la puedo ver, ¿se puede enseñar en un sermón? Maybe first we should say, what does divine simplicity mean? Primero vamos a definir simplicidad divina. Simplicity means God has no parts. Simplicidad o sencillez indica que Dios no tiene partes. So, for example, your car has parts. Por ejemplo, su carro tiene partes. Because your car has parts, it can get better or worse. Ya que el carro tiene partes o piezas, puede empeorar o mejorar. So, if a part breaks, you replace it. Si una pieza se rompe, se reemplaza. Hopefully, it makes the car better. Y eso es esperanzados que haga que el carro funcione mejor. And the idea that things with parts change. La idea es que cosas con piezas o partes cambian. So when we speak of God having no parts, Cuando hablamos que Dios no tiene partes o piezas, ¿ah? What? Okay. Go ahead. but this is what we mean by divine simplicity. Esto es lo que queremos decir con sencillez divina. So in preaching, I try to avoid technical terms, Cuando predico, trato de evitar términos técnicos, but still convey ideas. sin embargo, todavía presentar ideas. So the way I would preach divine simplicity would be like this. La forma en que yo predicaría de sencillez o simplicidad divina es: God is his attributes. Dios es sus atributos. God is always like himself. Dios es siempre como Él mismo. God can't become better or worse. Dios no puede mejorar o empeorar. God doesn't change. Dios no cambia. Yeah, that's all of those are just different ways of saying God has no parts, God is simple. Esas son diferentes formas de decir lo mismo, de que Dios no tiene piezas o partes, que Él es sencillo. So one thing we could say with the Trinity and divine simplicity Una cosa que podemos decir de la Trinidad y la sencillez divina, is the Father, the Son, and the Spirit are not parts of God. que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son partes de Dios. So when I said God is Father, Son, and Spirit, Así que cuando yo dije que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, I basically said God is a simple being and the Father, Son, and Spirit are integral to God. yo básicamente dije que Dios es un ser sencillo y Padre, Hijo y Espíritu Santo son íntegros a Dios. So the whole of the Godhead is the Father, La deidad entera es el Padre, and in the Son and in the Spirit. en el Hijo y en el Espíritu Santo. So when I pray the Lord's Prayer, Por lo tanto, cuando yo oro el Padre Nuestro, if I pray my Father or our Father,
si oro mi Padre o Padre nuestro, I'm praying to the Father who is one God with the Son and the Spirit. estoy orando al Padre que es un Dios mediante el Hijo y el Espíritu. So if I call on the Father, I don't confuse him with the Son and the Spirit, Cuando llamo al Padre no lo confundo con el Hijo y el Espíritu, but because he's the same God with the Son and the Spirit, pero porque Él es el mismo Dios con el Hijo y el Espíritu, I can worship the Father and worship the Son and the Spirit with him. puedo adorar al Padre y adorar al Hijo y adorar al Espíritu Santo con Él. In fact, I can't worship the Father without worshiping the Son and the Spirit. Es más, no puedo adorar al Padre sin adorar al Hijo y al Espíritu. So I think it gets simplicity, Lord's Prayer preaching. I think that's... That's pretty good. Is it correct to look for the Trinity in every passage of Scripture? ¿Es correcto buscar en cada pasaje bíblico relación a la Trinidad? Yes and no. Sí y no. Bueno, eso está fácil. Amen. Let's pray. No. So, it's always right for us to think in terms of the Trinity. Siempre es bueno y correcto pensar en términos de la Trinidad. But that doesn't mean the Trinity is in every text. Eso no quiere decir que la Trinidad está en todo texto. So, this relates to the question about the Trinity in the Old Testament. Esto tiene relación a la pregunta de la Trinidad en el Antiguo Testamento. So, let me try to illustrate how the Trinity changes the way I think. Let me try. Illustrate how the Trinity changes the way I think. Okay. Voy a tratar de ilustrar cómo la Trinidad cambia la manera en que yo pienso, Which is different than seeing the Trinity in every text. lo cual es diferente a ver la Trinidad en cada texto. So if I read the Psalms, Si yo leo los Salmos or let's say Amos, o Amos, I think in terms of living to the Father through the Son and the Spirit. yo pienso en términos de vivir mediante el Padre, mediante el Hijo y el Espíritu Santo. But I'm not necessarily opening Psalm 1 and saying, here's the Father, Son, and Spirit. Pero no necesariamente estoy abriendo el Salmo 1 y diciendo aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. What I am saying is I need to walk with God through Christ by the Spirit. Lo que sí digo es que tengo que andar con Dios mediante Jesús en el Espíritu. So what does the Spirit do as he makes me like Christ? ¿Qué hace el Espíritu haciéndome más y más como Cristo? He leads me away from the counsel of the ungodly. Él me guía y me aleja de los consejos de los malvados. He leads me to meditate in the law of God day and night. Él me dirige a meditar en la ley de Dios noche y día. And I'm naturally going to see in those two things Y naturalmente voy a ver en esas dos cosas the character of Jesus Christ as the pattern of them, el carácter de Jesucristo como el patrón de esas dos. and what the Spirit is doing in me to make me like Christ. Y lo que el Espíritu está haciendo en mí para hacerme más como Cristo. Do you see what I'm doing is not saying the Spirit and Christ are here in these words. Noten que lo que estoy haciendo no es aquí está Jesús y aquí está el Espíritu. But I am saying because I know the Spirit and Christ, it changes the way I read these words. Pero lo que sí estoy diciendo es que como conozco al Espíritu y a Cristo, cambia cómo yo leo estas palabras. And I could apply the same thing to Amos. Y puedo aplicar lo mismo al profeta Amós. Amos has, do my math here, about 8 chapters of rebuke. Amós tiene como 8 capítulos de reprensión And one clear chapter about Christ. y un capítulo claro en relación a Cristo. So if I'm preaching through Amos, Si estoy predicando a través del libro de Amós and the only thing I do is give people rebuke through the whole entire series, y lo único que hago es reprender a los oyentes en la serie entera,
and they never hear about Christ until chapter 9, y nunca oyen de Cristo hasta el capítulo 9, I'm probably going to give them a very depressing sermon series. seguramente va a ser una serie de sermones muy deprimentes. And a couple of things to keep in mind. Algunas cosas mantener en mente. Amos would have given all 9 chapters at one time. Amós hubiera dado los 9 capítulos enteros de una vez, Not over 6 to 9 months. no en 6 a 9 meses. And so I need to keep Christ and the Spirit in view, even though they come later in the book. Así que yo tengo que mantener a Jesús y el Espíritu en mente, a la vista, aunque ellos llegan tarde en el libro. So what that means is I'm usually not just thinking about where the persons are in the text, Eso quiere decir que no estoy pensando necesariamente dónde están las 3 personas en el texto. I'm thinking what the persons do in believers. Estoy pensando qué es lo que las personas hacen en los creyentes. So if I'm convicted of sin, Por lo tanto, si estoy convencido del pecado, that's the Spirit's job, so to speak. esa es la obra del Espíritu Santo. And as He convicts me of sin, He drives me to Christ. Y como me convence del pecado, me dirige a Cristo And then Christ brings me to God. y Cristo me lleva a Dios. So that'd be another example where I'm not going to see the Trinity in every text, Eso es otro ejemplo donde no voy a ver la Trinidad en todos los textos, but I'm going to read every text as a person who believes in the Trinity. pero voy a leer todos los textos como alguien que cree en la Trinidad. So that's why I said this question is related to the Trinity in the Old Testament. Por eso dije que esta pregunta se relaciona a la Trinidad, a la pregunta en relación a la Trinidad en el Antiguo Testamento. So the real issue is, how does finishing the book change the way I read the parts? La cuestión real es cómo terminar el libro ilustra el resto de las partes del libro. Or it's not so much the text of the Old Testament has changed, No es tanto que el texto del Antiguo Testamento es cambiado, but it's me who has changed in how I read the text. soy how I yo, see. soy yo el que cambié en cómo yo leo el texto.